Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor de graduado en ESO del ámbito científico-tecnológico de nivel 1. Vengo a presentaros lo que sería la tercera clase virtual de esta tercera evaluación o la 14ª clase virtual de este curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver la tercera parte del tema 1 de la asignatura de tecnología, donde se ve o se observa la aplicación de las máquinas simples y el mecanismo de un proyecto. Esta aplicación se realiza en varias fases. En primer lugar, el dibujo del boceto del proyecto. Posteriormente realizamos un esquema eléctrico del circuito que vamos a necesitar, el dibujo del sistema de transmisión, un listado de herramientas y de máquinas, la lista de materiales que vamos a necesarios para llevar a cabo esa máquina simple y un listado de operaciones que se realiza en tres fases. La construcción del circuito de encendido y apagado, la construcción del circuito de giro y la construcción del mecanismo de transmisión. Por último, necesitaríamos la elaboración de un presupuesto para llevar a cabo la aplicación de esta máquina simple. Con esto se concluye el tema 1 de la asignatura de tecnología y pasamos a la asignatura de matemáticas, donde estudiamos el tema 3 del bloque temática 4. En él se van a estudiar lo que son las funciones, que es una relación entre dos magnitudes de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. La variable x, o también llamada o denominada variable independiente, es aquella a la que le podemos dar cualquier valor, mientras que la y, que será la variable dependiente, depende siempre del valor que se le dote a la x. Una función se puede expresar de varios modos, como un enunciado de un texto, a través de una expresión algebraica, mediante una tabla de valores, por pares de datos ordenados o por medio de una gráfica. Y posteriormente en este tema también se lleva a cabo lo que sería el estudio gráfico de una función, dentro de la cual se estudia el dominio, que es el conjunto de valores de la variable independiente x para los que existe la función y además tiene sentido. Existen unos casos, o los más sencillos, en el cual el dominio se corresponde con el conjunto de los números reales. Y existen otros en los que no se le puede dar cualquier valor del número, o sea, cualquier número real al valor de x. Por ejemplo, en el caso donde las funciones son fraccionarias, ya que si tenemos la variable independiente x en el denominador y le dotamos del valor 0, esa fracción no tiene sentido, ya que un número dividido entre 0 es infinito. No da lugar a un número real. Por lo tanto, en ese caso el dominio serán todos los números reales a excepción del 0. Por otro lado, también se estudia lo que es la imagen o recorrido, que consiste en todos los valores de la variable independiente que tienen algún valor de la variable independiente que se transforma en él a través de la función, que prácticamente es lo mismo que el dominio. La continuidad consiste en, tiene dos opciones. Por un lado, una función podría ser continua si se puede representar con un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz de papel, o discontinua en los casos en los que no se pueda representar de esta forma. Otra de las características es el crecimiento. Una función será creciente si al aumentar la variable independiente aumenta la variable dependiente, y por el contrario, una función será decreciente si al disminuir la variable independiente, la variable dependiente disminuye también. Respecto a los máximos y mínimos, el máximo de una función es aquel punto en el que es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha. Y un mínimo es aquel punto donde la función decrece a la izquierda y crece a la derecha. También, por último, la última de las características de un gráfico son los puntos de corte con los ejes. Para calcular el punto de corte con el eje de abscisas o eje x, se hallan los valores de la función para y igual a 0. Es decir, partiendo de una función, hacemos y o sustituimos y por 0 y despejamos en la función obteniendo el valor de x. Por otro lado, para calcular el corte con el eje de ordenadas, se hace el mismo procedimiento cambiando. En vez de haciendo y igual a 0, en este caso hacemos x igual a 0 y se calcula el valor de la ecuación resultante obteniendo los valores de y. Por último, vamos a ver en la asignatura de Ciencias Naturales la tercera parte del tema 1 del bloque temático 5, que se centra en la función de reproducción. A partir de esta función, los seres vivos permanecen en el tiempo.
Todos los seres vivos se reproducen y para ello utilizan tres formas diferentes según las propiedades del ser. La primera de las formas sería una reproducción asexual. Es aquella en la que no intervienen dos seres en la formación de un nuevo individuo. Los procesos para llevarlo a cabo son bipartición, gemación y esporulación. Es la forma de multiplicación más utilizada por la mayoría de los organismos unicelulares, plantas interiores y esporas. La segunda de las formas sería una reproducción sexual. Es la forma de multiplicación en la que los nuevos seres vivos surgen de la unión de dos células especiales o gametos, que proceden de dos seres de sexos diferentes. Las células gaméticas se originan por el proceso de meiosis o división meiótica, proceso en el que se reduce el número de cromosomas a la mitad. La división mitótica, sin embargo, es aquella en la que una célula se divide en dos, pero manteniendo el número de cromosomas. No confundáis la división mitótica con la división meiótica. Por otro lado, la reproducción en metafitas o las plantas se diferencia de la de interior que hemos comentado anteriormente porque poseen órganos de producción sexual, que en este caso son las flores, que constan de, entre otras partes, de cáliz, corola, androceo y gineceo. El proceso sexual en este caso tiene lugar mediante la polinización, que consiste en el traspaso del polen maduro desde la antera al estigma. El ovario, una vez fecundado o maduro, se convierte en fruto, que puede ser seco o carnoso. Y por último, la reproducción sexual en metazoos o en el reino animal, el nuevo ser procede de la unión de dos células progenitoras o gametos, que son formadas por las gónadas y dan lugar al cigoto. La fecundación en este caso puede ser interna o externa y el desarrollo embrionario se realiza de tres formas diferentes. Por un lado estaría los ovíparos, donde el cigoto se desarrolla dentro de huevos pero fuera del cuerpo de la madre. Los ovovivíparos, que son cigotos que se desarrollan dentro de un huevo y a su vez dentro de la madre. Y los vivíparos, que son aquellos cigotos que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. Y por último, como última reproducción que nos falta por ver, sería la alternante, donde la reproducción cambia en cada generación. Una generación tendría una reproducción sexual y la siguiente generación sería una reproducción asexual. Es frecuente en algunos tipos de vegetales como los musgos y los helechos y también en algunos tipos de animales como los pólipos y las medusas. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta tercera clase virtual de grado en ESO de nivel 1. Espero que os ya sea útil para la síntesis de los conceptos a estudiar en estos temas. Recordad que si tenéis cualquier duda o surge cualquier duda a la hora del estudio de estos temas, pues podéis poneros en contacto conmigo. Estaré encantado de atenderos y os ayudaré en todo lo que me sea posible. Pues sin más, os dejo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.